Estamos en la entrevista con el doctor Fabio Castillo. Doctor, gracias por darle esta entrevista a Focus. Gracias a usted por darme la oportunidad de dirigirme a su público. Doctor, el pasado 3 de mayo usted notificó al vicepresidente Ulloa su retiro de la comisión ad hoc que estudia las reformas a la Constitución. Ahora, visto desde afuera, me gustaría conocer su opinión hacia dónde va esa comisión y qué tipo de efectos cree que tengan los hallazgos que se presenten a la presidencia. Una pequeña corrección de forma, no se llama comisión ad hoc, se llama equipo ad hoc. Pues mire, mientras yo estuve ahí puedo decirle que el consenso unánime de todos era proponer reformas que permitieran a la Constitución estar actualización al momento y con una cierta proyección hacia el futuro. Que nos habíamos puesto, por supuesto, los límites para proponer reformas. La primera es, con respecto a los derechos fundamentales de los individuos, ningún retroceso, sino por el contrario, afianzar los existentes y reconocer otros derechos fundamentales. En segundo lugar, que naturalmente lo que hemos dado en llamar las cláusulas pétreas de la Constitución no se tocaban, pero fundamentalmente no a la reelección inmediata del presidente de la República. Eso. Aparte de eso, empezamos a oír a muchísima gente. A mí me asombró agradablemente la cantidad de personas y de gremios que están interesados en proponer mejoras a la Constitución actual. También me escandalizó la cantidad de gente que no entiende que una Constitución del 83, con todo lo que ha pasado hasta este momento, debe ser actualizada. Pero ese es otro asunto. Y yo al menos estuve trabajando en forma, para mí, muy satisfactoria dentro del equipo, ¿verdad? Me llevo muy bien con Félix y ahí estaban otras personas. Yo al único que conocía previamente era a Giovanni Rosales, que es un muchacho 10 en su capacidad y en su honestidad. Adolfo Muñoz y Carlita, que es un primor de mujer. Y además, líder dentro de la mesa que ella coordinaba. Muy bien. Entonces, ya ahora yo he salido y no le puedo decir que me he despreocupado de lo que pasa con el equipo, ya iba a decir yo comisión, con el equipo, porque no estoy en contacto con ellos en cuanto a eso. Mi amistad con Félix sigue como siempre. Hace 2 sábados estuvo a almorzar aquí conmigo y el domingo pasado estuvo a desayunar. Eso es punto y aparte. Muy bien. Cuando le preguntaba cómo ve el desarrollo en adelante de esta comisión, ahora que usted está fuera, le pregunto puntualmente sobre cómo identifica en este periodo que participó de este equipo ad hoc el interés del presidente en recibir estas propuestas. Efectivamente, hay un interés de Casa Presidencial en recibir el resultado de este análisis que estaban haciendo ustedes de reforma. Mire, no les sabría decir. Yo sé que el presidente avaló la existencia del equipo y encomendó a Félix para que con total independencia lo pudiera organizar y dirigir, para que llamara a quien a él le pareciera conveniente y que podría aportar algo. Pero no sé. Yo al señor presidente la última vez que lo vi fue de lejos en su toma de posesión y antes de eso que me citaron a declarar en los juzgados que estaba él siendo inculpado de aquel episodio que yo he llamado del manzanazo, y yo fui y declaré lo que siempre he dicho, la verdad. Muy bien. Doctor, usted en la carta que envía a Félix Ulloa ese 3 de mayo, le señala algo así como que esa misma mañana en la que sucede la destitución de magistrados y el fiscal general habían estado analizando el debido procedimiento para destitución de funcionarios. Sí. Teniendo en cuenta que el presidente puede actuar de una manera que no podemos prever, ¿verdad? Y que puede ir en contra incluso de las mismas leyes del país. Bueno, esa es su opinión.
Digo, pero ha pasado un evento muy puntual que ha ido en contra de las leyes del país. Yo lo dejo a usted decir lo que usted quiera. De acuerdo, es el contexto que le estoy presentando ahorita sobre eso. Cuando usted se suma a formar parte del equipo ad hoc, ¿no temía que el resultado de eso podía al final ser desechado por el presidente una vez que lo recibiera? Y creo que hubiera estado en su derecho. El presidente debe decir, mire, no me parece en esta reforma, yo no la voy a impulsar. Por un lado, recordemos que las reformas a la Constitución no las impulsa el presidente, formalmente las impulsan 10 diputados. Lo que en esta situación particular que está viviendo el país es que sabemos que el presidente le da órdenes a más de 10 diputados. Y que entonces él podría decirles, impulsen esta reforma o no las impulsen. Y podría ser que él no las hubiera impulsado. Él no estaba comprometido a impulsar lo que nosotros propusiéramos. Y en ese caso no valdría el sentido todo este esfuerzo de convocar a la sociedad y que ustedes discutan sobre la reforma a la Constitución. El esfuerzo siempre vale la pena, porque la Constitución hay que estudiarla permanentemente. Habríamos logrado por lo menos que se abriera el debate constitucional, que los diferentes elementos que constituyen la sociedad salvadoreña se interesaran en lo que es nuestra Constitución. Y ahí hubiera quedado el documento. Tal vez más adelante otros diputados lo podrían tomar para proponer. Me gustaría escuchar su opinión sobre lo siguiente. El periódico Los Angeles Times publicó una nota en donde se retoman declaraciones tanto suyas como del vicepresidente Ulloa. Me quiero referir a las del vicepresidente Ulloa en este momento. Cuando se le pregunta sobre los sucesos del 1 de mayo, él reacciona señalando que la táctica utilizada por el presidente fue impactante, dice, y a continuación señala que esa toma del Poder Judicial era necesaria para evitar obstáculos de la agenda del presidente. ¿A usted le parecen adecuadas las maneras en las que ha reaccionado el vicepresidente de la República a los eventos del 1 de mayo? Yo digamos que no comparto la opinión de él. Yo no creo que la Sala de lo Constitucional de la Corte deba ser un facilitador de la agenda del presidente. En primer lugar, la agenda del presidente no la conoce el pueblo salvadoreño. Y en segundo lugar, la Sala está precisamente para mantener al presidente dentro de los límites que le señalan las normas jurídicas, fundamentalmente las constitucionales. No está para no estorbar, sino por el contrario, para que cuando el presidente se vaya de lado, por las razones que sean, ponerlo en juicio. En la carta que usted le redacta al vicepresidente le exhorta... Perdón, que yo le redacto. O la carta que usted envía al vicepresidente Ulloa, cuando se retira del equipo ad hoc, usted le exhorta a no renunciar al cargo, a él, como vicepresidente. Y entonces a mí me lleva esta solicitud que usted le hace a preguntarle cuál es el rol que usted espera del vicepresidente Ulloa en este contexto. Bueno, mire, en este momento el rol que espero de él es el de que sea vicepresidente y que esté atento. Nayib, como todos los seres humanos, es mortal, podría morirse. Como todos los seres humanos, está expuesto a alguna enfermedad que lo incapacite mental o físicamente para ejercer la presidencia. Y en ese caso, Félix tendría que asumir el cargo de jefe de Estado y de jefe de gobierno. En estos momentos nos encontramos en una situación que se dio también en el gobierno de Salvador Sánchez Serén y el de Mauricio Funes. No tenemos designados a la presidencia de la República. El presidente no ha cumplido con la obligación de enviar 2 ternas a la Asamblea para que escojan a los 2 designados. Mauricio Funes tardó 2 años, Salvador Sánchez Serén igualmente. Entonces solamente tenemos al vicepresidente electo. Si él renuncia, y Nayib, ojalá que no, cae en una de las situaciones que le he dicho, esta asamblea, que ya hemos visto cómo ha procedido, sería la encargada de escoger al presidente provisional o temporal, o como le quiera llamar, de la República. Usted ha sido bien categórico en su salida del equipo ad hoc ante los eventos del 1 de mayo, siendo coherente, digamos, con la línea
de independencia judicial que usted siempre ha promulgado. Del presidente Ulloa, ¿usted esperaría que tenga una voz crítica ante algún nuevo evento que ponga nuevamente en conflicto las leyes del país o que las viole las leyes del país, doctor? Digamos que, voy a ponerlo así, no quiero hacer alguna declaración que entorpezca mi fluida relación con el vicepresidente Ulloa, pero digamos que no me gustó la manera en que él relató los sucesos de febrero del año pasado y tampoco me ha gustado la forma en que él, voy a decir, relata lo que ocurrió el 1 de mayo. Ok, muy bien. Queda clara esa postura. Vamos a hablar ahora de sus declaraciones que dio usted a Los Angeles Times. En esa entrevista que le hace la periodista de Los Angeles Times, consigna que usted señaló y se refirió al presidente como que él era un enigma y que usted no sabía qué tipo de país él quiere crear. Teniendo en cuenta lo que pasó el 1 de mayo ya de una manera más detenida, ya han pasado algunos días desde eso, ¿usted sigue teniendo más incertidumbres que certezas respecto al rumbo que el presidente Bukele lleva al país? Sí, realmente hay cosas que yo no entiendo. El presidente, como todos los seres humanos, tiene muchas cualidades. Yo he señalado algunas, tiene otras más. 1, sabe mandar. 2, manda. 3, trata de cumplir con sus promesas. Y hay muchas cualidades más que tiene. Tiene algún tipo de interés en proyección hacia la sociedad más vulnerable, le llaman ahora. Y bueno, otras muchas cualidades. Pero yo no sé qué es lo que, en qué forma, no sé hacia dónde quiere llevar al país, ni en qué forma lo pretende llevar a esa finalidad que él tiene. Y me preocupa, porque está claro que lo que yo dije desde el principio, que Nayib tenía muchas cualidades, pero que se saltaba las trancas. Vaya, se saltaba las trancas, pero las trancas ahí quedaron. Hoy ha hecho desaparecer las trancas. No hay nada que lo pueda detener. Y está pasando algo que a mí me indigna. Que hay muchos salvadoreños que están pidiéndole a la comunidad internacional que intervenga. Eso lo rechazo yo rotunda y radicalmente. Mire, a mí no me gustó que Nayib se dirigiera a los estadounidenses para decirles que no votaran por Norma Torres. Torres, creo que se llama. Norma Torres, sí. Sí. Creo que Nayib, usted y yo, no tenemos nada que hacer con respecto a los votantes estadounidenses. Pero que los mismos que le recriminan a Nayib de haberse dirigido hacia la congresista vengan a pedir que ellos sí tienen derecho a opinar y a intervenir con respecto a nuestros asuntos internos, me parece deleznable, en el sentido de vituperable. Me parece espantoso. Y ahí veo que organizaciones, que la sociedad civil, que esto, que lo otro, pidiendo, no. Manos afuera de El Salvador y los salvadoreños solucionemos nuestros problemas. Si Nayib es un problema para nosotros, solucionémoslo. Ya vienen otras elecciones y no elijamos a nadie que vaya a seguir las directrices de Nayib. Pero si no, no quiero yo que ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni la OEA, ni la ONU, ni nadie venga a decirnos lo que debemos hacer. Mire, incidentalmente le comento, las declaraciones de la embajadora de China, impecable. Nosotros no tenemos que expresar opinión con respecto a los asuntos internos de El Salvador, y añadió algo más: el pueblo salvadoreño tiene la suficiente sabiduría para resolver sus problemas. Ya que usted ha tomado el tema de la comunidad internacional respecto a estos hechos, los Estados Unidos reaccionan, y también organismos de derechos humanos, incluso la misma OEA,
señalando que se pronuncian respecto a la independencia judicial porque El Salvador forma parte de una comunidad internacional que comparte determinados valores, la democracia, la libertad de la prensa, etcétera, y que por eso reaccionan ante lo sucedido el 1 de mayo. Entonces, usted dice que a pesar de esos argumentos no es válida esa intervención y ese Pero por supuesto, yo le voy a preguntar a usted, la comunidad internacional, ¿cuándo expresó opinión cuando el presidente Trump quería hacer un Big Mozote o Big Zumpul allá en la frontera de Estados Unidos, ametrallando y fusilando a los migrantes? ¿Protestó? No dijeron nada. Así es que, por favor, que no me vengan a decir a mí, con esa doble moral, que la comunidad internacional tiene derecho a intervenir en El Salvador. No solamente no tiene derecho a intervenir, sino que tiene obligación de no intervenir. Estoy claro en eso. Doctor Castillo, las personas que estarán viendo esta entrevista, algunas apoyarán lo sucedido el 1 de mayo y algunos dirán, fue válido que destituyeran de esa manera como destituyeron a esos magistrados y al fiscal y pusieron a sus sustitutos una misma noche. ¿Podría explicarnos por qué eso no fue un debido proceso? Sí, por supuesto. Primero, el debido proceso implica que usted oiga a la otra parte. Y eso no se dio. Los magistrados no tuvieron absolutamente la oportunidad de expresar siquiera por qué habían dictado las sentencias que dictaron. Entonces ya ahí, ya el procedimiento era viciado. 1. 2. No es posible que la Asamblea asuma ella funciones judiciales en el sentido de que se vuelva una instancia para discutir los fallos de la Sala de lo Constitucional. A mí me parece que fue una intromisión absurda, evidentemente sesgada y partidaria con respecto a la situación de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y a continuación, hágame el favor, el argumento del muchachito Javier Argueta, es que no se eligió magistrado, se sustituyó magistrado. ¿Y a través de qué procedimiento? De una elección, sin seguir el debido proceso para lo que él llama sustitución de los magistrados. Mire, vivimos dentro del absurdo. En 1994 pasamos casi un mes, creo, no le digo sin Sala de lo Constitucional, sin corte. No había ni un magistrado en la corte. Tuvieron que promulgar un montón de leyes para suspender los plazos, etcétera, etcétera. Y ahora querían sustituirlos la misma noche, con una actitud típica de los antiguos golpes de Estado. Nombraron a los militares, asumían el poder ejecutivo y el legislativo, y habiendo asumido el legislativo procedían a nombrar corte, para que por la mañana había un nuevo directorio, o junta, o consejo, lo que fuera, y había corte. Usted no me dejará mentir a mí, no le voy a pedir que exponga su opinión, pero los inventores del golpe de Estado, como todos sabemos, fueron los franceses. Yo le he admirado a los pueblos de habla inglesa, que en inglés no existe el término golpe de Estado. Para expresarlo, recurren al francés y dicen un coup d'état. Pero, si bien ellos, dentro de sus comunidades, no tienen golpe de Estado, los Estados Unidos, hombre, han apoyado todos los golpes de Estado de América Latina, por el amor de Dios. Ellos instauraron a Pinochet, ellos han apoyado todos los golpes de Estado, y ahora vienen a decir que nadie va a dar un golpe de Estado. Los perfeccionadores del golpe de Estado, los Estados Unidos. Entonces me parece un absurdo. Mire, los franceses, que son sabios, dicen que es cuando el Ejecutivo el que actúa. Eso es un golpe de Estado, como el del 18 Brumario en la Revolución Francesa. Pero que cuando ellos le llamaban, todavía creo que le llaman, el órgano legislativo o el poder legislativo, eso es una revolución. Aquí no nos hemos dado cuenta, pero estamos en medio, estamos
Se está iniciando una revolución. Me duele ocupar el término porque parece prostituir un concepto que para nosotros los de izquierda ha sido sagrado. Pero estamos en el inicio de una revolución. ¿Me permite terminar? Y las revoluciones conllevan en sus inicios una etapa de terror. Así pasó en la Revolución Francesa, así pasó en la Revolución Rusa, así pasó en la Revolución Mexicana y así pasó en la Revolución Cubana. Un periodo de terror. Yo le doy gracias a Dios de que en el país no existen guillotinas, porque si no, podríamos estar como en la época de la Revolución Francesa, que guillotinaron del rey a medio mundo. Pero, además, eso le doy gracias a Dios, pero tenemos una desventaja. El terror en la Revolución Francesa lo dirigió Maximiliano de Robespierre, que ha pasado a la historia con el mote, el apodo, el sobrenombre de El Incorruptible. Aquí, en la Asamblea Legislativa, dentro de la fracción de Nuevas Ideas, es difícil encontrar a un incorruptible. ¿Qué tipo de revolución ve usted, identifica en ese proceso? Las revoluciones transforman las estructuras de la sociedad y me estoy refiriendo al aspecto económico. Ojo, ojo para NEP y para todas estas agrupaciones de la gente rica. Están en peligro. Y usted ve, no voy a decir nombres, pero usted ve a representantes del más alto capital del país que se están comportando servilmente con el presidente de la República y que presumen de que en su casa reciben una vez a la semana a los hermanos de Nayib, a Ibrahim y a Yusuf, y esto y lo otro y lo aquí y lo demás allá. Estamos en peligro de una transformación integral de la sociedad que no sabemos cuál va a ser. Aunque tenga como consecuencia, digamos, tener el debilitamiento de la democracia liberal como hoy por hoy, aunque tenga como consecuencia el debilitamiento de la democracia liberal como hoy por hoy la conocemos, es decir, el respeto de las leyes, de la independencia judicial, ¿una revolución podría ir incluso contra esa democracia liberal? Bueno, mire, democracia liberal como hoy la conocemos es algo difícil de defender y de definir, sobre todo que usted la defiende la democracia liberal, el respeto a las leyes, esto, lo otro. Yo no conozco eso, ni aquí ni en Estados Unidos. Se nos olvida a nosotros que lo que ahora llamamos las grandes democracias occidentales tienen un pasado siniestro. Inglaterra, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fue el primer gobierno narcotraficante del mundo que introdujo el opio en China con el objeto de corromper a la sociedad china y de apoderarse de la riqueza de China. Hoy aparecen como el ejemplo de democracia liberal. No tengamos doble moral. Muy bien. Hay otra declaración, doctor Castillo, que quiero retomar suya. En esa misma entrevista que dio a este medio estadounidense, usted señaló que el presidente Bukele tiene un plan de continuar gobernando por 40 años. Eso dice la prensa gráfica, que dice el periódico Los Ángeles Times, sí, pero... que dije yo. Yo le voy a dar a usted porque me envió la periodista. Yo le dije a la periodista, señorita, usted puede hacer uso de esto, porque ella me pidió la entrevista. Sí. Off the record. Y yo, como lo que digo aquí, lo puedo decir en público, no ando con tonteras, le dije, no, grábela usted y ocúpela como quiera, pero la grabación, por supuesto. Y
Le dije, lo que le suplico es que me mande después la grabación. Y me la mandó. Yo, como no sé manejar esto, no se la puedo mandar a usted, pero usted se la va a poder mandar a usted mismo y ahí vea lo que yo dije exactamente. Es decir, usted está diciendo que nunca mencionó que No, no estoy diciendo eso. Ajá. Lo que yo estoy diciendo es que mi declaración ahorita no la recuerdo exactamente al pie de la letra, pero que fue expresando que ellos dicen tener un proyecto para 40 años. Eso fue. Es lo que yo recuerdo, pero usted verifíquelo porque yo le voy a mandar a usted. Cuando usted dice ellos dicen, ¿a quiénes se refiere? A la gente cercana a Bukele. ¿Dónde escuchó eso usted? ¿Cómo? ¿Dónde escuchó eso usted? Alguno de ellos lo declaró. En este momento no le podría decir quién. Uh-huh. Actualmente, con este dominio de la Asamblea Legislativa y también del órgano judicial, ¿cuáles son los mecanismos con los que cuenta el presidente para poder echar a andar un proceso de reelección, doctor Castillo? Le voy a decir lo que yo temo que va a pasar. Sí. Y no quiero que vaya a hacer esto como plantarles ideas a esta gente. La Asamblea Legislativa podría sacar un decreto con 64 votos, que son con los que cuentan, diciendo, señores, convocamos a una asamblea constituyente. O podrían decir, señores, convocamos a un referéndum. ¿Y qué sucedería? Ninguna de esas dos figuras está contemplada en nuestra Constitución. En nuestra Constitución no está contemplado que se pueda convocar a una asamblea constituyente. O sea, la Asamblea Legislativa no tiene facultades para eso, ni el presidente de la República, ni tampoco para un referéndum. Hay nada más una consulta popular. Nosotros yo al menos iba a proponer que se pudiera convocar a referéndum, pero que no se pudiera con respecto a la reelección del presidente de la República. Va. Entonces ellos convocan a uno de estos dos procedimientos, ambos de tradición constitucional en otros países. ¿Y qué va a hacer usted? Ir a la sala de lo constitucional a decirle, declárenlo inconstitucional. ¿Qué cree usted que va a responder esta sala? Señores, le van a decir esto. No hay procedimiento más democrático que la expresión directa de la voluntad popular. Así es que un referéndum es lo más legítimo en democracia liberal que puede haber. Y existe en Francia, existe en Italia, etc. Señores, una asamblea constituyente, que ya se sepa el pueblo, que los candidatos expongan lo que van a proponer y todo, y que el pueblo decida, al votar por uno, de una sola vez está votando por sus propuestas. Así es que es apegado al derecho constitucional. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a recurrir al ejército? No puede, porque está bajo el dominio del Ejecutivo. Uh-huh. Bueno, no siempre el ejército ha estado bajo el dominio del Ejecutivo. ¿En ese caso? A veces el Ejecutivo ha estado bajo el dominio del ejército. En ese caso, mejor. En este caso, el presidente controla al ejército. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nada. ¿Y qué preocupación le genera a usted, si es que le genera, la concentración de poder en esos términos para el presidente Bukele? Toda concentración de poder para mí genera preocupación por el uso que le dé la persona al poder. Vaya, a mí, por ejemplo, en los países europeos, no hay gobierno que no cuente con una mayoría parlamentaria. Todos. Pero no ocupan el poder que tienen para arrasar tranquilamente con los homólogos políticos, es decir, los partidos que no están de acuerdo con ellos. Aquí, las declaraciones, mire, se refieren a Arena y al Frente como los partidos moribundos. Y tristemente tienen razón, están moribundos. Entonces, el uso que le están dando a esa concentración de poder no es un uso democrático. Porque no basta en la democracia
Al menos eso enseñaba yo cuando era profesor de Derecho Constitucional en la UCA, en la Nacional y en México. No basta con recibir un apoyo mayoritario del pueblo en una elección, sino el actuar dentro del ejercicio del gobierno, respetando los derechos de los individuos y de las minorías. Uh-huh. Y en el contexto de concentración de poder, ¿hay algo que hacer en estos momentos en el país para poder evitar que eso suceda o estamos en un camino inevitable de una vía? Mire, desafortunadamente, como decíamos, los partidos políticos, los que eran principales partidos políticos, están moribundos, como dice el propio presidente de la Asamblea. Yo he insistido en que en este momento lo que tenemos que hacer, los que tenemos pensamiento democrático, es buscar instrumentos para luchar por nuestras posiciones. ¿Qué instrumentos? Uno, la academia, las universidades, no lo que la gente ahora llama el tanque de pensamiento, que son una reunión de 4 alterados opinando cualquier cosa. Las universidades, los estudiantes universitarios. Y 2, los trabajadores, los sindicatos. El Frente ha descuidado ambos campos. Y creo que el pensamiento de izquierda debe en este momento orientarse hacia esas fuerzas que son fuerzas sociales. Son fuerzas impulsoras del progreso. Veamos, unos con el pensamiento más o menos estructurado y los otros con un trabajo digno y honrado. ¿Usted cree que esos son los espacios que podrían tener algún tipo de contrapeso, contrahegemonía, digamos? Comprenderá usted que estamos opinando en una situación nueva. Yo no he tenido tiempo para reflexionar, es lo que se me ha ocurrido hasta el momento. Puede haber otros medios, pero definitivamente los medios que yo rechazo son la intervención extranjera. Muy bien, y justamente eso quería hablar. Usted ya se ha posicionado muy claramente en esta entrevista, estar en contra de esa injerencia extranjera en los asuntos del país. Bueno, pero está sucediendo, digamos. Estados Unidos de alguna manera está enviando mensajes hacia el gobierno llamándole a volver al estatus institucional anterior al 1 de mayo. Pero no ha tenido ningún tipo de sanción, es decir, no ha habido revocación de visas, no ha habido ningún otro tipo de acciones concretas que le generen un costo a quienes tomaron esa decisión. Al margen de eso, ¿cómo está viendo usted Estados Unidos? ¿Lo está viendo como que está tomando una postura un tanto táctica? ¿Siente que se ha demorado como tradicionalmente actúa? ¿Cómo ve el rol de Estados Unidos en este Mire, hay un punto en el que ellos están en su derecho de revocarle las visas a quienes quieren. Uno no tiene derecho a entrar a Estados Unidos. La visa es una concesión graciosa que hace un gobierno para que una persona extranjera pueda entrar temporal o definitivamente a su territorio. Eso a mí no me escandaliza. Están en su derecho de hacerlo. 2, a mí lo que me llama la atención del pensamiento que dice es una democracia liberal que respeta las libertades, que esto, que el otro, y que dicen le van a prohibir a los salvadoreños enviar dinero al país. Mire, eso es considerar que el gobierno de los Estados Unidos es primero contrario a la democracia liberal, que no permite que la gente haga lo que quiera con el dinero que es producto de su trabajo, porque los salvadoreños que mandan dinero de allá son trabajadores, no son capitalistas. O sea que es considerar que Estados Unidos es un gobierno dictatorial, como que aquí le dijeran a usted, mire, usted no puede ir a comer a tal restaurante porque le cae mal al presidente, o lo que sea. ¿Cómo es posible que pensemos que los Estados Unidos van, además, a mandar de regreso a este país a 3 millones de salvadoreños, cuando de esos, por lo menos 1 millón son estadounidenses? Y por lo menos otro 1 millón tienen sus papeles en reglas perfectamente arreglados. Es juzgar mal al gobierno de Estados Unidos. Y es querer mantener un elemento de chantaje. Y me escandaliza a mí que la gente aquí esté diciendo, ojalá que los gringos sean esto y lo otro para que Bukele tenga que cambiar. No.
Frente a eso, el presidente Bukele lo que ha hecho es tener un acercamiento con China y ha tenido unas... No, eso es una manera que tienen estos niñitos de estar en contra de la relación con China. Mire, hemos hecho locuras tales como esto. Si la Asamblea Legislativa anterior, no el FMLN, querían sacar una ley para impedir que los chinos, un pobre ciudadano que es chino y salvadoreño, pudiera comprar una isla que creo que se llama Perico, contra todos los principios capitalistas, que implican que el dueño de una propiedad se la puede vender o regalar a quien quiera. No, a un chino no. Mire, hemos pasado, bueno, quiero dejar claro que yo soy enemigo de la inversión extranjera. A mí me gusta la inversión nacional. Pero hemos pasado años, medio mundo aquí pidiendo la inversión extranjera y los mercados están nerviosos y miren, y se ha bajado el Fitch, no sé cómo se llama el índice, no sé qué, y Wall Street y aquí allá diciendo tonteras. Pero han estado bendiciendo la inversión extranjera, toda menos la de China. Cuando China dice voy a invertir en El Salvador, cuidado con los chinos. Hoy salió una caricatura en la prensa gráfica, ese periódico tan gracioso, en la que ponen un regalo de China como un caballo de Troya. Ingenioso. El dibujante de ahí, no me acuerdo cómo se llama, es muy ingenioso. Solo superado por Rus del diario de hoy. Pero entonces los chinos no pueden ni regalarnos nada, porque es un regalo envenenado, esto, lo otro, y mire, y lo que van a hacer es apoderarse del país. No, hombre. Pero no podemos negar, doctor Fabio Castillo, que se está utilizando la carta de China de alguna manera en reacción a lo que sucede respecto a la relación con Estados Unidos. No sé. Yo no daría eso por hecho. No sé, pero le voy a decir una cuestión. En alguna entrevista que me hicieron a mí cuando yo fui a China, me invitaron los chinos y acepté y fui. Cuando regresé, no había tomado posesión Nayib, pero yo dije en una entrevista para el diario de hoy, pero ¿y por qué no mantener las dos relaciones? Y dije, Nayib es lo suficientemente hábil como para ponerlos a comparar y a competir y obtener lo mejor de cada país. Mire, yo no puedo criticar que lo esté haciendo ahora, porque yo mismo lo dije públicamente. De acuerdo. Hay un punto con la relación con Estados Unidos que sí me interesa conocer su opinión también, y es el hecho de la publicación de un listado de funcionarios y exfuncionarios vinculados desde la lectura de Estados Unidos, del Departamento de Estado, actos de corrupción y tráfico de narcóticos, según lo señala ese informe. Sí. En el informe aparecen José Luis Merino, Cifrido Reyes, Carolina Recinos, Rogelio Rivas, Guillermo Gallegos. Cuando usted se enteró de esa noticia, ¿le sorprendió estos nombres en ese listado? Mire, no me sorprendió. ¿Por qué no me sorprendió? No porque yo crea que son corruptos los cinco, no, ni mucho menos. Pero no me sorprendió porque es el tipo de actos que hacen los Estados Unidos para lograr sus propósitos. No sería raro que en algún momento dijeran de alguien, de alguna persona de izquierda, que es un informante de la CIA. ¿Y cómo queda el pobre de izquierda si los gringos dicen hemos desclasificado y resulta que fulano de tal en la época de la guerra nos pasaba información? Entonces no me ha extrañado. Le quiero decir, reitero mi enorme cariño y mi respeto por Carolina Recinos, a quien yo quiero muchísimo, respeto su decisión de estar en el gobierno y puedo decirle que le admiro a ella también su capacidad ejecutiva. No voy a defender ni a Silfrido ni a José Luis porque voy a decir, claro, como el FMLN está defendiendo. No. Mauricio Funes creo que todavía debe estar en el padrón del FMLN y yo, sin embargo, estoy convencido de que ha sido como otros periodistas. Mire usted los periodistas que hemos tenido aquí. Mauricio Funes, Tony Sack, Jorge Hernández y otros. Desafortunadamente,
Usted vio cómo lo tengo catalogado a usted, como un entrevistador correcto. Así llamo yo, el entrevistador correcto. Pero desafortunadamente el gremio está totalmente disponible al mejor postor. ¿Usted no le da crédito a esas acusaciones que hace Estados Unidos sobre esas 5 personas? No, usted me preguntó que si me extrañaba. Sí, ahora le estoy preguntando que si le da crédito a ese... Con respecto a algunos sí le doy crédito. ¿Verdad? No me pregunte quién es porque no me quiero ver demandado a estas alturas de la vida por difamación, por calumnia, por esto, por lo otro. Doctor Castillo, ¿usted sabe cuál es la relación de José Luis Merino con el gobierno de Nayib Bukele? No. Y quisiera ver a José Luis, mire, yo lo aprecio y lo quiero mucho y quisiera ver para conversar con él, entre otras cosas, sobre eso. Sé que alguien que era su mano derecha, prácticamente su secretario privado, Eric Vega, está hoy muy cerca del presidente Nayib, pero más no sé. ¿Le ha parecido correcto que el FMLN no se pronuncie sobre este señalamiento que hace el Departamento de Estado sobre Sigfrido Reyes y José Luis Merino? Yo creo que sí, hombre. Mire, el Frente cometió errores tan graves como defender a Mauricio Funes, que es la persona que más daño le ha hecho al Frente. Entonces creo que ahora cada cual, hay un dicho muy sabio que no sé si ustedes lo conocen porque somos de tan diferente época. Cada indio carga con su cacaste. Es decir, cada cual debe responder por sus actos. Y sobre la reconstrucción de la izquierda como partido político, como instrumento electoral, ¿qué tipo de visión tiene usted para los próximos años en El Salvador? Yo tengo la impresión, está bien que participe, pero tengo la impresión de que recuperar poder político en el país a través del voto popular va para largo. La última pregunta, y con eso cerramos, doctor Castillo. Si usted pudiera tener al presidente Bukele en estos momentos en esta sala, ¿qué recomendación le daría? No, yo no doy consejos, pero me encantaría conversar con Nayib. Me encantaría. Y expresarle opiniones, tal vez, pero no consejos. ¿Puede develarnos algún comentario que usted le haría a él? No, hijo. A él, ¿verdad? Muy bien. Gracias, doctor Castillo, por este... Para servirle. Ya saben, les agradezco mucho la oportunidad. Gracias a usted y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta conversación. Seguiremos informándoles más sobre los temas que hemos abordado en este espacio. Sé parte de nuestra comunidad. En Focos estamos comprometidos con un periodismo más cercano. Agréganos en WhatsApp 7850-0767 y recibí nuestras publicaciones de manera inmediata. No falta mi trabajo, dejo a mi hija enferma. Para mí es algo injusto porque hasta dejo a mi hija por mi trabajo y que me salieran con eso. Bien injusto todo lo que está haciendo el señor alcalde. El cambio de gobiernos municipales y la llegada de nuevos diputados a la Asamblea Legislativa dio paso a la vulneración de los derechos laborales de decenas de trabajadores que fueron despedidos injustamente. Para muchos de los afectados, esto es solo el comienzo de una serie de despidos masivos en esas instituciones. Hasta la fecha, no hay un número oficial de personas afectadas, pero las denuncias públicas continúan, sobre todo en la Alcaldía de San Salvador y la Asamblea, donde trabajadores mantienen una huelga de hambre. Yamilet Reyes y otros 5 agentes del CAMP de San Salvador fueron notificados de forma verbal de su despido. Pese a ello, continuaron presentándose a trabajar hasta que se les prohibió el ingreso. Esta situación no se limita a ese grupo.
El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Salvador asegura que cientos de empleados y empleadas se encuentran en una especie de limbo jurídico. Es un abuso de poder, un acoso laboral, lo que tenemos ahorita los trabajadores en la Alcaldía Municipal de San Salvador, en los distintos sectores de la alcaldía. Y eso está pasando en los 262 municipios también de las otras alcaldías también. Sindicatos y trabajadores de alcaldías como Mexicanos, Cuscatancingo, Panchimalco y Soyapango también alertaron sobre despidos arbitrarios o amenazas de ellos. En la asamblea, el presidente Ernesto Castro informó que reducirá al menos 1,000 puestos de trabajo en el organismo, bajo el supuesto de que son plazas fantasmas. Mientras, 7 personas removidas del sistema de marcación mantienen una huelga de hambre en las instalaciones de la Asamblea, respaldadas por el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, CITRAL. Jamás en la historia, y debo decir jamás porque nunca se había dado, hemos visto de una persecución a los trabajadores, a sus derechos, y un asedio que va violentando derechos laborales. Después de cada elección, siempre se registran despidos arbitrarios, y aunque es una práctica generalizada, desde 2019 expertos en la materia registran un patrón que antes era menos visible: el irrespeto a los procesos establecidos por la ley. En el marco de los despidos que se están generando, hay demasiadas arbitrariedades y ilegalidades. En la práctica, en determinado momento, se han transgredido incluso derechos fundamentales. Los mecanismos utilizados por los nuevos funcionarios municipales y legislativos pasaron por alto el derecho de los trabajadores a una audiencia y su derecho de defensa, vinculado al procedimiento adecuado y a la estabilidad en el cargo. En la Asamblea Legislativa, por ejemplo, no se les notificó por ningún medio sobre su despido. Simplemente fueron sacados del sistema de marcación. No, ya no puede marcar. Para el caso de la Alcaldía de San Salvador, con los empleados del CAM quienes han solicitado dialogar, la notificación fue verbal y se intentó obligarlos a firmar su renuncia. Miren, en el caso mío, cuando yo entré, no me dejaron leer el documento. Yo pedí que me dieran el documento para leerlo. Me dijeron que me lo daban, si yo lo iba a firmar, me lo iban a dar que lo leera, de lo contrario no. Entonces lo tenían a una distancia de 1 metro más o menos, quizás de donde yo estaba. El alcalde Mario Durán negó públicamente que existan despidos de empleados municipales, pero aseguró que solo han recibido renuncias. Además, dijo no tener conocimiento de una propuesta de mesa de diálogo. El marco legal en el país establece que un despido es válido cuando el empleado comete una infracción cuya sanción, según la ley, sea la pérdida de su trabajo. En cualquier otro caso, se habla de un despido de hecho o injustificado. Para el caso de los empleados regulados por la Ley de Servicio Civil, tendrían que solicitar permiso a una comisión del Servicio Civil que está integrada dentro de los centros de trabajo. Esta comisión debería de autorizar en determinado momento si se despide o no se despide, y ahí iniciar un procedimiento. Ese es el procedimiento de acuerdo a la Ley del Servicio Civil, de acuerdo a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Es similar. Lo único que aquí la autoridad que concede el permiso, digámoslo así, para poder realizar un despido, si está justificado, si hay una infracción y hay una sanción que hay que imponerse, es el juzgado de lo laboral o el juzgado de la circunscripción territorial competente en la materia. Figuras como puestos de confianza o plazas fantasmas son algunos de los argumentos utilizados en los despidos arbitrarios registrados en las últimas semanas. Sobre los cargos de confianza, hay parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional que los definen como aquellos con una subordinación directa con el funcionario de primer nivel. Pero esta regla no siempre se cumple. En cuanto a las plazas fantasmas que supuestamente se identificaron en la Asamblea, el CITRAL asegura que la mayoría de afectados tiene un expediente laboral activo y han cumplido con sus obligaciones. Además, critican que no se aborde la problemática de las plazas familiares de funcionarios. Que a medida pasan los días, más compañeros están siendo despedidos. Estamos dejando las plazas de familiares de algunos diputados de acá. Las estamos dejando. Estamos dejando amistades de algunos diputados. Durante la presidencia de Norman Quijano en 2018, hubo al menos 300 despidos en la Asamblea, y 50 de estos casos se presentaron ante la Sala de lo Contencioso Administrativo y ante el Tribunal del Servicio Civil.
todos resultaron favorables para los trabajadores. Pero actualmente, luego de las destituciones de magistrados el pasado 1 de mayo, hay incertidumbre y desconfianza de acudir a la Corte Suprema de Justicia. Hemos llegado al punto en determinado momento en donde lo político superó a lo jurídico y hemos identificado que existió una destitución de la Sala de lo Constitucional y una elección irregular de personas que hoy están en esa composición. El movimiento de trabajadores en resistencia considera que estos cambios comprometen la imparcialidad de la Sala de lo Constitucional. Pero se ve perfectamente que la nueva asamblea ha electo a funcionarios afines al presidente Bukele. Y cuando hablamos del presidente Bukele, es lo mismo estar hablando de Mario Durán, es lo mismo estar hablando de Rolando Castro, el ministro de Trabajo. Entonces, nosotros estamos desamparados como clase trabajadora. Rolando Castro, de hecho, deslegitimó las manifestaciones de los trabajadores afectados. En tanto, los empleados municipales auguran que el atropello a los derechos laborales se agudizará en los próximos días. Hoy, por el momento, en la alcaldía hay una persecución, hay un acoso psicológico, hay amenazas de desempleo y se van a materializar en los próximos días. Ya están hablando que ahora que se van a estar firmando planillas en estos días, van ya a empezar a sacar a las primeras personas. En el órgano legislativo, las proyecciones son similares y el Citral continúa a la espera de un diálogo con el presidente Castro, quien solamente ha recibido a otro sindicato de la institución. Hasta el 25 de mayo, a 9 días de haber iniciado la huelga de hambre, 2 de las 7 personas que mantienen la acción de protesta habían sido trasladadas a un hospital por problemas de salud. Sus 5 compañeros se mantienen firmes para seguir luchando. Esto es una huelga indefinida. Vamos a seguir adelante hasta que nos den una respuesta, que le encuentren una solución a nuestro problema, ¿verdad? Los abogados señalan que se deberá poner a prueba el sistema judicial del país y agotar todas las instancias nacionales para luego acudir a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Organización Internacional del Trabajo, de los cuales El Salvador es miembro y, por lo tanto, tiene la obligación de cumplir con los acuerdos o exponerse a una sanción. Ante este panorama, trabajadores y trabajadoras esperan que se respeten los procedimientos establecidos por las leyes del país y que el Estado garantice los derechos fundamentales. En tanto, hicieron un llamado a la clase trabajadora. Si respetan a la sala, dicen los trabajadores, hoy lo que nos queda es el escenario de organización, de resistencia, de lucha y siempre de apegarnos a nuestros derechos ya conquistados.